Bien, ya podemos continuar. Eh, Les aviso que ya revisé las fechas en el calendario y demás, y como lo pudieron haber visto al final del video, ya programé el primer examen parcial para el 6 de noviembre. Y es porque, bueno, o sea, para cuando ustedes están viendo este video, porque recuerden que yo estoy trabajando con anticipación, es 30 de octubre. Y por cierto, no salgan a pedir calaverita, no es buena idea. Eh, 30 de octubre, luego, bueno, 31, 1 y 2 nos caen lunes, es feriado, y de ahí la siguiente clase sería hasta el siguiente viernes. Y entonces ya es demasiada distancia en tiempo, entonces lo más prudente es que el examen sea el 6 de noviembre, porque si no se va a posponer demasiado y va a salir, ustedes van a ser perjudicados. No, profesor, denos más tiempo y cosas así. Yo sé que no. O sea, no les va a ayudar el estarlo desplazando. Ya está bastante desplazado. Van a tener, a partir de este video, van a tener una semana adicional para poder verlo. Digo, o sea, una semana completa para poder programarse adecuadamente y estudiar y todo lo que tengan que hacer y aparte que tienen un puente, así que el lunes no nos veríamos, tienen más tiempo, es lo más adecuado, lo mejor es que sea ese viernes 6 el examen. Entonces, pues vamos a continuar con esta clase. Ya lo que vamos a ver únicamente va a ser el segundo, bueno, ya es un subtema, pero ya va a ser de la segunda mitad de la unidad de funciones vectoriales. Ya son funciones vectoriales de variable vectorial. Ya vamos a trabajar ahora con múltiples variables y ya ahí vamos a trabajar todo lo que sería lo del segundo parcial. Ya estábamos comentando el segundo bloque de evaluación, el segundo bloque en el que yo divido el curso. Y ya después de acabando integrales de línea, que es la unidad 3, que es con la parte de trabajo y campos conservativos y cosas por el estilo. Ya viene su segundo parcial y finalmente terminamos con únicamente integrales múltiples para el cuarto, digo, unidad 4 y que sería su tercer bloque de evaluación, su tercer parcial y ya con eso concluiríamos toda la parte de evaluaciones incluso, o sea, ya es como acabaría el curso. Bien, entonces vamos a continuar con el subtema correspondiente. Empiezo por compartir pantalla. Dejen llevo mis apuntes a la parte que corresponde. Aquí es. Me pasé un poquito. Entonces ya estamos en el tema 2.4, que es vector normal a una superficie a partir de su ecuación vectorial. Y las aplicaciones. El vector normal a una superficie sí sirve de mucho para muchas cosas, ya en cuestiones de aplicación. Este, por ejemplo, luego en termodinámica o en análisis de funciones de varias variables, ese vector este, normal sirve para diferentes cálculos, también para la parte de esfuerzos, se requiere un vector normal a la superficie que se está estudiando para poder hacer muchos cálculos. O sea, ahorita sí puntual no les puedo decir, no, es que miren un tensor de esfuerzos de este tipo, pues no, pero sí se va a utilizar para medio continuo, sí se utiliza para esa parte, ese vector normal, entre muchas otras aplicaciones. Pero principalmente, bueno, yo porque me acuerdo de eso de mecánica, se utiliza mucho para el cálculo de esfuerzos, de superficies, de objetos.
y que se requiere hacer énfasis en alguna parte de esta superficie porque es un concentrador de esfuerzo por alguna razón, sobre todo concentradores de esfuerzo. Y, y hay unas cosas que se llaman vector esfuerzo, y que van a ver después en medio continuo, no es ningún problema, y para eso se utilizaría esta parte. Déjenme desplazo mi... ¿Qué diablos con esto? Bueno, si no se puede de una forma, dicen que se puede de otra, ¿no? Entonces, sí está bien ahí para poder hacer el apunte. Y vamos a iniciar por definición. Definición. Vamos a ver lo que se menciona en esta parte, todo incluso aquí abajo. Definición, sea f de v, es una función vectorial de variable vectorial. ¿Por qué? Porque mapea hacia un vector y recibe como en la parte de dominio, o sea que está tomando como, pues sí, elementos del dominio, pues es un vector. Recibe vector, da como resultado un vector. Recibe vector y da como resultado un vector. Entonces, si se dan cuenta, es lo que nos hacía falta. Ya habíamos empezado por funciones escalares de variable vectorial. Recibe un vector, da un número, que es toda la unidad 1. Luego, funciones vectoriales de variable escalar. O sea, es al revés. Ahora me dan un número y yo doy un vector. Me dan un número y yo les regreso un vector. Ahora todo va a ser vector, vector. Yo recibo un vector y entrego un vector. Recibo un vector y yo entrego un vector. Que formalmente en todos los casos hemos estado viendo funciones vectoriales y variable vectorial, pero es que hacen la diferencia entre escalar cuando quieren decir que es algo de una dimensión y vectorial cuando ya es de más de una dimensión. Pero recuerden que hay espacios vectoriales de dimensión 1 y por lo tanto todo el tiempo hemos trabajado con vectores, pero vectores que son pequeños, o sea, de dimensión 1. Y ahorita ya todo va a ser de superior, por lo menos, igual a dimensión 2, y de ahí en adelante. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, sea una función vectorial de variable vectorial, f función de u y b significa que tiene su primer componente f1, u y b, u y v, multiplicado por el vector i unitario, más f2, función de u y b, multiplicado por el vector j, y f3, función de u y b, multiplicado por el vector k. Entonces, ¿qué tenemos otra vez? Es una combinación lineal en donde, para este caso en específico, nosotros estamos dando a la entrada vectores de dimensión 2 y a la salida van a darnos vectores de dimensión 3. Entonces, eso significa que forzosamente la dimensión de la imagen rango recorrido tiene que ser de dimensión 2 y el núcleo cuando menos de dimensión 1. También puede pasar que el núcleo de la transformación lineal, recuerden que estas funciones vectoriales y variable vectorial no son más que transformaciones lineales y no es nada nuevo, puesto que algo de esto ya debían haber trabajado y de forma muy sencilla en álgebra lineal, así que no me preocupa esa parte. Es álgebra lineal, entonces estamos hablando de transformaciones lineales. Una transformación lineal cuyo dominio es de dimensión 2, por lo tanto, el núcleo de la transformación, cuando menos es dimensión 1, y, y la imagen rango recorrido es cuando mucho de dimensión 2. Y ya quedó. Porque recuerden que la suma de la dimensión del dominio más la del núcleo da como resultado la dimensión del codominio. Y eso era todo. Sí. Según yo me acuerdo que era así, de todas formas lo tendríamos que revisar en un teorema. Pero era la suma de esos. Ya, ahorita ya me entró la duda si era la dimensión del dominio más la del núcleo, me da la de imagen rango recorrido o la del codominio. Pero lo tenemos que revisar, pero no importa. O sea, por eso les pido los formularios. Pero para fines prácticos,
no nos afecta ahorita en ese momento esa parte. Ustedes pueden consultarlo en sus respectivos formularios o apuntes de álgebra lineal, nada más para que repasen esa parte. Yo no me memorizo todas estas cosas. Recuerden que por eso yo les pido formulario. Entonces, ténganlo a la mano y nada más acuérdense, o sea, procuren acordarse sí de esos y de los conceptos y estar al pendiente de, sí, vimos algo de esto en algún momento. Entonces, ya no pasa nada y lo tienen fresco en la memoria, aunque no sea exacto, de manera precisa, pero no exacta. Eso es lo importante. Sobre todo, bueno, yo ya di análisis numérico y eso se me quedó muy, muy grabado, aparte de mis clases con el maestro Salvador García Burgos. Se trata de precisión, no de exactitud. O sea, nunca vamos a estar encima del valor real, entonces no importa que no me reciten la definición como si fuera la Biblia, porque eso no me sirve de nada, pero con que me sepan decir más o menos de qué se trata, ya con eso estoy conforme. Luego, lo demás se repasa en el formulario, que recuerden que yo les dije que eran definiciones y teoremas completos, no nada más la pura fórmula así seca, porque si en una de esas lo aplican en un caso en donde no cumple las condiciones de la definición o teorema de donde copiaron la fórmula, pues entonces ya se equivocaron y ya se metieron en un lío. Y eso sobre todo nos afecta, en álgebra lineal afecta a todo el curso. Y a nosotros nos empieza a caer casos así a partir de la unidad 3. De hecho, ya a partir de unidad 2, pero sobre todo en la unidad 3. Entonces hay que poner atención en dónde aplicar o no aplicar fórmulas y bajo qué condiciones. Entonces yo les pediría de favor que tengan ese formulario a la mano. Y ahora que el examen ya les cae el 6 de noviembre, pues yo creo que deberían tenerlo todavía más a la mano. Bien, continuamos, donde F1, F2 y F3 son funciones escalares, que de hecho son las componentes escalares de los vectores, de U y V. Entonces, para cada valor de U y V del dominio de mi función F, existe un vector de posición. R igual a XY más YJ más ZK, que es función de U y V, que especifica un punto X y Z del espacio cuando U y V varían y X y Z se mueven de acuerdo con estas tres ecuaciones. Entonces, efectivamente, nosotros estamos utilizando por medio de nuestra función, de nuestra transformación lineal, en donde estamos asociando vectores de dominio de U y V. O sea, vamos a ponerlo aquí, vamos a asociar vectores de dimensión 2. No es propiamente que vengan de R2, pero para fines prácticos sí, pero no estamos mapeando XY, estamos mapeando U y Vs, y Vs, pues. Lo pongo de R2 nada más por decir que es un espacio vectorial de dimensión 2, pero no es XY. Y por medio de la función f, que les digo que no es otra cosa más que sí es una función vectorial de variable vectorial, pero al mismo tiempo que es una transformación lineal y ya no pasa nada, estamos asociándolo con vectores de R3, que cada uno tiene sus componentes de tipo X, Y y Z. Entonces vamos a asociar a X, Y y Z con respectivos U y V. O sea, X, Y y Z van a ser función de U y V. Y va a ser función de U y V. Y Z va a ser función de U y V. De tal forma que nosotros estamos asociando vectores del espacio de R2 con vectores de R3 que nos van a dar posiciones del espacio, que nos da por consecuencia que este vector R del espacio, no es otra cosa más que mi función vectorial de variable vectorial, que tiene componentes X y Z, o sea, su codominio, donde va a vivir esta imagen rango recorrido, pero el codominio que es R3 es el espacio. Entonces, este va a ser función de U y V, porque esos son los valores del dominio, lo que tenemos aquí. Y las tres componentes van a ser funciones de U y V. U y V por I más Y, función de U y V por J, más Z, U y V, U y V por K. Y listo. Y entonces
Igual como lo dice la definición, cuando U y V varían, pues sí, porque todo está en función de U y V, se mueve X y Z de acuerdo con estas tres ecuaciones, en donde X va a ser función de U y V, Y va a ser función de U y V, y Z va a ser función de U y V. Aunque no lo vean igualito como está en el texto, como está escrito acá, significan lo mismo. Significan lo mismo. X y Z son función de U y V. Eso es innegable. Y ya. Bien, continuamos. Ya que la derivada de R, en la derivada parcial, recuerden, es una derivada parcial, de R con respecto de U es un vector tangente a la curva B cuando esta es una constante, y lo mismo puede decirse de la derivada parcial de R con respecto de B. Entonces el producto vectorial de ambos da, y tenemos que un vector normal, que estoy leyéndolo, es lo que tenemos aquí, el vector normal es equivalente, o bueno, va a ser igual, ¿no? Pero se escribe así, es equivalente al producto vectorial entre la derivada del vector R con respecto de U, y la derivada parcial de R con respecto de U, y la derivada de R con respecto de B. Y este se llama vector normal a la superficie. Entonces, para que esto quede todavía más claro, aquí tengo una serie de dibujos y de notas. Y es que esto es lo que nos va a ayudar a entender qué es lo que realmente está pasando, qué es lo nuevo de lo que estamos haciendo entre todo esto, que es muy, muy interesante. Así, cabe mencionar que es una forma alternativa para definir a las superficies, sí, está bien, son ecuaciones paramétricas de superficies. Es decir, estas X, Y y Z, estas tres componentes, F1, F2, F3, que es lo mismo que yo les había dicho. X función de V, Y función de V y Z función de U y V, no son más que ecuaciones paramétricas de la superficie. O sea, es una forma alternativa de definir superficies. Uno. Entonces ya con eso podemos definir superficies. Sí, sobre todo mantos y cosas así. Y luego, son ecuaciones paramétricas de superficie, porque está en función de los parámetros U y V. Entonces, si se dan cuenta, no estamos haciendo nada nuevo más que como agrandar el concepto que ya teníamos previamente visto en funciones vectoriales y variable escalar. O sea, es lo mismo, pero ahora dos veces, o sea, más grande. Los parámetros U y V son las coordenadas curvilíneas del punto X y Z sobre la superficie. Eso lo vamos a notar mucho más cuando ya estemos en sistemas de coordenadas curvilíneos, como lo que es esférico, esférico, cilíndrico y ¿cuál era el otro? Creo que era un cono. Ya no me acuerdo, siempre se me olvida, pero por lo menos coordenadas esféricas y cilíndricas. Entonces, eso lo van a notar mucho más. Ahí ténganlo en mente que son los parámetros U y V, son las coordenadas curvilíneas del punto X y Z sobre la superficie. Y entonces, este dibujo de aquí es el que verdaderamente me interesa estudiar. De hecho, yo creo que valdría la pena. Vamos a subirle un poquito. 150, 200, me da miedo, no vaya a pasar, no. Está bien. Entonces, este dibujito de aquí son las que verdaderamente me interesan y me van a explicar el fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ya les expliqué en la parte matemática netamente abstracta que tenemos a R2 de dimensión 2 con los parámetros U y V. Entonces, eso es por medio de la regla de correspondencia, la transformación lineal, la función vectorial de variable vectorial. Estamos mapeando o asociando vectores de R2 con vectores de R3 que se van a representar en el espacio, que son función de X y Z. Y estos a su vez son función de U y V, U y V y UV. Bien. Bien. Y entonces, bueno, sí, eso está bien, pero ¿qué es lo que está pasando en la parte de la superficie? Pues efectivamente observemos lo que tenemos a la izquierda, nuestro dibujo,
en donde tenemos nuestro sistema de referencia X, Y, Z, está aquí, X, Y, Z, y vamos a mapear todos los puntos, después de variar en todas las formas posibles a U y V, y nos da por resultado una superficie. Es lo que nos va a dar, es un manto, o algo por el estilo. Ay, se me olvida que este no es. No es, aléjate. Ah, ahí está, ya. Disculpen, se me olvida que el point to fix, el control Z es como control zoom, no deshacer. Entonces, estamos obteniendo un manto. Y ahí yo les digo que como ejemplo, para lo que ahorita vamos a hacer, utilicen una hoja cuadriculada de sus apuntes, una que no les sirva, un blog o algo por el estilo. Y si quieren, doblenla un poco o algo así y pónganla sobre la mesa. Y aparte de ser un papel arrugado, pues lo que tienen ahí es una superficie. Si lo ponen en un extremo de su mesa, pensando que el extremo de su mesa sea como su sistema de referencia, y la hoja va a funcionar como la superficie que están ustedes obteniendo al asociar los vectores de R2 con vectores de R3 y les está dando por resultado esa superficie y con esa cuadrícula. ¿Por qué? Porque nosotros al obtener las derivadas, ahora sí, son derivadas parciales, porque es función no de una variable, es función de dos variables, es función de u y v. Entonces, ya no podemos decir derivada exacta, no, pues no, porque ahora como es función de varias variables, depende de con respecto de quién. Entonces, si varía con respecto de u, ¿qué significa? Que v tiene que permanecer constante porque es una derivada parcial. Se mueve de manera parcial con respecto de u y v se mantiene constante. Y nos van a dar por resultado estas líneas de aquí, de su hoja cuadriculada, de su superficie, les va a dar lo siguiente. Las derivadas de R con respecto de U, de cómo se mueve de manera parcial con respecto de U, les van a dar estas, o sea, la derivada que es pendiente de la recta tangente, pero ahora va a ser la pendiente de toda una línea completa. Pero depende de qué valor de V estén tomando como constante. O sea, V va a ser constante, pero no significa que, que tenga que ser ay, siempre igual a cero. O sea, simplemente no va a variar V, o sea, va a ser una constante, pero puede valer diferentes valores de constante. Entonces, lo que van a obtener con eso son los cortes, por eso aquí están señalados, lo estoy señalando en azul, son los cortes en un sentido de la cuadrícula de la superficie que yo les estoy diciendo. De esa hoja cuadriculada que les dije que así doblaban un poco para que tuviera forma de una superficie, un amante, y que ponen una esquina para que sea su esquina, sea su referencia, su sistema de coordenadas. Las líneas que van en un sentido, eh, las que sea que ustedes gusten, pero que siempre sean paralelas entre sí, no cruzadas, sino, no sé, las que ustedes observen que vayan horizontales, son las curvas que se obtienen al hacer los diferentes cortes sobre la superficie al considerar diferentes valores constantes de V. O sea, para obtener esas derivadas parciales. Sí, la derivada parcial de R con respecto de U significa que V es constante, no va a variar, pero no significa que siempre sea el mismo valor de constante, sino que puede variar en diferentes constantes. O sea, para efectos prácticos en el cálculo no se va a notar eso, pero cuando ustedes lo evalúen, o sea, cuando ustedes obtengan la derivada para un valor en específico, de un punto en específico, entonces ustedes están fijando con ello el valor constante de una o de las dos de las variables, o
o considerando solamente una trayectoria y ustedes dicen, pues V vale tanto o estoy con este valor de V, yo voy a calcular la derivada de R con respecto de U y entonces así están considerando los diferentes cortes, los diferentes valores de V constantes al ustedes hacer la variación de la función con respecto a la otra variable U. Entonces, ustedes van a obtener estos diferentes cortes en la superficie y la derivada de R con respecto de U no es otra cosa más que, sí, la pendiente de la recta tangente, pero sobre, el, sobre una de las líneas, la que ustedes están utilizando para el cálculo de todas y cada una de de estos cortes, al calcular la derivada de R con respecto de U, pero considerando diferentes valores constantes para la otra variable V, van a obtener las pendientes de las rectas tangentes a cada una de estas líneas, de estos cortes a lo largo de la superficie formada por medio de las curvas paramétricas y va cada una de estas con la diferencia de que son para diferentes valores constantes de V, perdón, para los diferentes valores constantes de V. Y ahora lo interesante es también que si se puede de un lado, se puede del otro. ¿Qué significa? Que entonces ahora también pueden hacer el cálculo de la derivada parcial pedada con respecto a b, lo que causaría que ustedes ahora consideran a la constante u, a la función, perdón, a la variable u como una constante. Ahora van a considerar a la variable u como una constante. Esa no se mueve. Pero recuerden que esto no obliga a que tenga que valer siempre 0. No, puede tener diferentes valores. Y al tener diferentes valores, esta u les va a dar diferentes cortes. Ahora en la otra dirección van a tener los diferentes cortes de la superficie que ustedes están mapeando y que son normales, o sea, cortan en 90 grados a las que ustedes habían obtenido con V constante. Y por eso les digo que están formando como una cuadrícula. Y depende de cómo ustedes lo vean, pues pueden decir ustedes, todas las líneas de donde yo lo veo, todas las líneas horizontales corresponden a cuando V es constante. Y todas las líneas verticales y paralelas entre sí, entre ellas, son para cuando, ¿qué les había dicho? Primero U, no, V. Ahora, cuando U es constante y por eso obtienen una cuadrícula. Entonces, las otras líneas normales a las que primero se dibujaron son los diferentes cortes, considerando los diferentes valores de la constante U y que son las sobre las cuales van a obtener, sobre estas son las que van a obtener las, las pendientes de las rectas tangentes de las derivadas parciales de mi función vectorial, pero ahora con respecto a la variable b. Entonces vamos a obtener, por ejemplo, rectas por estilo así, que son contrarias, opuestas, normales, se acortan en 90 grados a las pendientes de las rectas tangentes que habíamos obtenido en el primer caso por medio de la derivada parcial de R con respecto de U. Bueno, entonces ya vimos que podemos obtener diferentes cortes de mi superficie, por eso les digo que sea en una cuadrícula, en una hoja así cuadriculada. Entonces ya vieron que podemos obtener como 2 veces lo mismo que hemos calculado para funciones vectoriales de variable escalar, pero ahora es 2 veces.
el ejercicio o todo lo que se hacía para la variable u y ahora lo van a hacer para la variable b y de manera simultánea. Esto significaría o nos da por resultado que pueden ustedes calcular por medio de la derivada parcial de r con respecto de b y lo evalúan, o sea, lo que van a hacer es calcular de hecho ambas. Van a calcular la derivada parcial de r con respecto de b y luego calcular la derivada parcial de r con respecto de u. Y lo evalúan en un cierto punto, esas derivadas. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Obtener la pendiente de la recta tangente. Por ejemplo, si inician con la derivada parcial de r con respecto de u, están obteniendo la pendiente de la recta tangente considerando un valor constante para v. Y esto ocurre al momento de evaluar la derivada en el punto, porque ahora no es como antes, ya no es evaluarla cuando x igual a ay, perdón, igual a 1. No, ya no se puede. Ahora tiene que ser u y v. Ahora se evalúan. Algo voy a tener que borrar. Ahora se tiene que evaluar cuando u vale cierto valor. Ay, no sé por qué no pinta. A veces. Y v cierto valor. O sea, están evaluándolo con dos valores. Entonces ya las derivadas ya no es como antes, con cálculo de una variable. Cuando x vale tanto, no, ya no. Aquí ya tenemos múltiples variables y entonces al evaluarlo en un punto, o bueno, más que punto del espacio es evaluarlo en los valores de los parámetros u y v. Entonces, si es la derivada parcial de r con respecto de u, entonces están sacándolo para un corte en específico de v, o sea, considerando v una cierta constante, constante vamos a pintar. No sé por qué el point to fix como que no agarra muy bien. Cuando vale una cierta constante y sobre ese corte o sobre esa línea, la línea de corte que pasa cuando v vale ese cierto valor de constante, ustedes van a obtener el vector, o bueno, sí es el vector, o bueno, la pendiente de la recta tangente a la superficie, en dirección en la que varía u, en la dirección en la que varía u, o sea, es una variación parcial, considerando a v un cierto valor constante. Y así lo van a aplicar, pero ahora con la derivada parcial de v, o sea, para cuando u vale tanto y v vale tanto, como voy a utilizar el espacio, no se los escribo, y van a obtener entonces, ahora para un cierto valor constante de u, la derivada evaluada en esos puntos, la pendiente de la recta tangente sobre la línea que, que se mueve o corre de manera parcial con respecto a B, o sea, o en dirección B, se mueve con respecto a la dirección B, considerando a U un cierto valor constante. Y al obtener ese resultado, o sea, al obtener estos dos vectores, van a ser vectores y tal cual no van a tener pendientes. Aquí va a ser diferente, aquí sí les va a botar vectores. Se los he estado diciendo así nada más para que lo asocien con cálculo diferencial, pero en la vida real, o sea, realmente pues, van a obtener vectores, vectores tangentes a las curvas. Y y de ahí del producto vectorial de estos dos vectores, que si se dan cuenta son normales entre sí, cortan a 90 grados entre ellos. Van a ir siempre normales u y v. El producto vectorial entre ellos les da por resultado un vector normal. A ver, yo creo que lo pongo de otro color para que resalte. Va a ser un vector normal. Y puesto que es normal, o sea,
cortan 90 grados o proviene de dos curvas que de hecho entre ellas son normales y que son tangentes a la superficie, entonces el producto vectorial entre ellos les va a dar el vector normal a esta superficie, a estas curvas, este, ya, a estas curvas, este, a estas curvas paramétricas de las muchas que conforman a mi superficie y que se obtienen considerando a una de las variables constante y la otra para hacer el cálculo de la derivada. Entonces, por eso les digo que están formando cuadrículas. Bien, entonces ya se me acabó el tiempo. Veamos, cada línea forma una curva, un corte de la superficie. Ajá, que es lo que les acabo de decir, curvas paramétricas, son constantes. Y falta aclarar. Ya nomás es la aclaración. No, ¿dónde estás? Ok. ¿Qué es la ecuación vectorial de una superficie? Esta de aquí. Estas van a ser ecuaciones vectoriales de superficie. Ok. Entonces, esto lo vamos a ir viendo después. O sea, se va a ir viendo más claro conforme vayamos haciendo ejercicios y avanzando. Y la siguiente clase ya me dedico a ver el 2.5, que es la diferencial de funciones vectoriales de variable escalar y variable vectorial. Esto lo vamos a ver hasta el próximo lunes, porque el viernes, o sea, este viernes 30, acabamos con clase. El lunes lo tenemos feriado. El viernes va a ser su examen. Les voy a tener que dejar toda la clase. El examen va a ser muy sencillo, nada más de 2 ejercicios. Así que pónganse a estudiar porque cada uno vale 50%. ¿Por qué un examen chico? Pensando en que justamente van a tener que fotografiarlo, van a tener que subir el archivo en PDF y se los voy a poner contratiempo, porque también tienen que respetar un cierto tiempo. Entonces, como no les puedo dejar como el archivo de siempre, o bueno, no el archivo, sino que como no es como antes que les daba la hoja con su hoja de respuestas, o bueno, no su hoja de respuestas, sino las hojas en blanco clásicas, esas de nombre, examen y demás, como no es el caso, y que ya nada más engrapan y me lo entregan, sino que tienen ahora que subir un archivo y que depende de su internet y depende de varias cosas, entonces, voy a hacer un examen corto pensando en que tienen que hacer muchas más operaciones, o sea, por la computadora y demás. A eso me refiero con operaciones más pasos, a comparación de nada más resolver un papel y entregármelo. Y de hecho les aviso que los quiero como en ejercicios por separado, entonces van a ser en realidad 2 archivos. Vamos a ver qué tal funciona esto del examen así en línea en Classroom, a contratiempo, y si obtenemos buenos resultados, vamos adelante. Si llega a pasar algo, que se desconecta, una cosa así, entonces me mandan un correo diciéndome qué pasó, si me pueden entregar pruebas de su desconexión o demás, sería preferible. Y ya discutimos cómo hacerle para que me envíen el examen o las cosas así. Tampoco puedo decirles, no, pues me lo mandan por correo. No, ¿por qué? Porque se va a enviciar el asunto y no tengo yo control sobre sobre los exámenes. Entonces, no, vamos a ver qué tal resulta. Si resulta bien, así nos vamos. Si hay pocos problemas, si hay muchos problemas, a ver qué otra cosa me imagino para hacer el examen. Pero ya, ya tenemos fijado todo eso. Vamos a ver qué tal funciona esta parte de exámenes en línea. Muchas gracias por su atención. Ya les quité suficiente tiempo. Nos vemos la siguiente clase, bueno, examen, y luego la siguiente clase hasta el siguiente lunes. Muchas gracias por su atención.